Hagamos una oración, hermanos. A medida que va pasando el tiempo, cuando uno es joven, era como más fácil pararse delante de los hermanos, pero cuando uno va adquiriendo responsabilidades en la vida, uno se va casando, va teniendo hijos, es como que van apareciendo cosas que uno no pensaba que tenía. Entonces, a medida que pasan los años, nos vamos sintiendo cada vez más necesitados y dependientes del Señor. Cuando uno es joven, juzga con mucha facilidad, pero cuando van pasando los años, nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos de Cristo para todo. Amén. Señor, qué bueno es estar juntos, Señor. Qué bien le hace a nuestra alma hacer memoria de ti. Señor, en este día que tu Espíritu Santo nos asista. Señor, tu palabra la ponemos muy en alto. Declaramos que amamos tu voluntad, Señor, que disponemos nuestras almas, disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra. Guarda este ambiente, Señor, de todo espíritu, de toda cosa que se quiera interponer. Nosotros estamos reunidos en torno al nombre de Jesús. Nosotros declaramos que estamos reunidos en completa paz ante tu nombre, Señor. Tu nombre está por sobre todo nombre. Y en este nombre nos encomendamos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Como introducción quisiera tomar este texto y hacer algunas observaciones, hermanos, más bien para traer ciertas cosas a la memoria. Cuando este versículo habla y dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, ese aquel que está mencionando ahí es el Padre. Y estas mismas cosas, esto mismo que se declara aquí, que dice, quien todas las cosas subsisten, y quien por causa de él fueron todas las cosas, se parece mucho a otro lugar en la Escritura donde se dice lo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno tiende a pensar que está hablando del Señor Jesucristo. Pero aquí específicamente está hablando del Padre. Está diciendo que a él, al Padre, le convenía, y que en él son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, se perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación nuestra. Lo primero que quisiera mencionar, hermanos, es que cuando Dios realiza su obra de salvación a favor nuestra, Dios no tenía ninguna obligación moral de hacerlo. ¿A qué me refiero? De que si Dios nos salvaba o no nos salvaba, no iba a determinar o no iba a hacer crecer su justicia, su santidad, su perfección, su misericordia, su gracia, su amor. Él no tenía ninguna obligación moral de hacerlo. ¿Sí? No tenía por qué hacerlo. Pero por alguna razón que nos cuesta tanto dimensionar y entender, Él lo hizo. Entonces, y aquí está diciendo que Él quería llevar muchos hijos a la gloria. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo crucificado en la cruz, nosotros vemos la obra de Dios
Y recordamos, hermanos, que la Escritura dice que el Señor Jesucristo estaba en el seno del Padre. O sea, el Señor Jesucristo estaba en el centro de Él. Vamos a imaginarnos de alguna forma que Él estaba como el apóstol Juan recostado en el pecho del Señor. En esa posición estaba nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios presenta al Señor Jesucristo en la cruz y Él es elevado en ese madero, el Señor, de alguna forma Dios Padre, está abriendo su corazón, está mostrando su corazón para nosotros. No hay otro lugar en la Escritura donde podamos observar el corazón de Dios de una manera más clara que en la cruz. Dios abriendo su corazón y entregando a su Hijo unigénito por causa nuestra. Y aquí hay un texto, hermanos, que llama la atención y que dice que aquel que se menciona, que es el Padre, iba a llevar muchos hijos a la gloria, y dice, y perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Alguien podría decir, pero ¿y el Señor Jesucristo necesitaba ser perfeccionado? ¿Acaso el Señor no era perfecto? ¿Por qué la Escritura dice que Él necesitaba ser, o entendemos que Él necesitaba ser perfeccionado a través de aflicciones? Y aquí la palabra original que se ocupa se llama teleio, y es la misma palabra que cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es. O sea, lo que la Escritura está diciendo aquí en Hebreos no es que este cordero necesitaba ser perfeccionado como si le faltase algo, porque nosotros sabemos que la Escritura dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Sabemos que la Escritura dice que este cordero sin mancha estaba preparado, dice el apóstol Pedro, desde la eternidad. Y este cordero estaba preparado de manera perfecta. Pero cuando la Escritura está hablando acá, y si uno lee la NTV, si no me equivoco, es más claro en lo que está diciendo. Está diciendo que hay una obra que tiene que ser perfeccionada, que tiene que ser completada. No está hablando de que hay que perfeccionar al Señor Jesucristo en sí, sino que está diciendo que hay una obra que se tiene que completar en Él. ¿Y cuándo empieza esta obra? Esta obra empieza el día de su encarnación. Y cuando culmina esta obra, termina el día de su crucifixión. Entonces aquí está diciendo, este autor de esta salvación tiene que completar la obra. Entonces, por eso cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, Él dice, lo que comencé en mi encarnación y todas las aflicciones que pasé, porque Jesucristo no solamente padeció aflicciones en el Calvario, en el madero, sino que el Señor Jesucristo a lo largo de toda su vida padeció aflicciones. Y por medio de esas aflicciones, la obra iba avanzando, iba siendo completada, hasta finalmente cuando Él llega a la cruz. Por esa razón Él dice, consumado es. ¿Qué está consumado? ¿Solamente porque Él fue crucificado? ¿Solamente ese último tiempo de vida? No, el Señor cuando dice, todo está completo, hemos llegado a la meta, la tarea está terminada, está diciendo que todo lo que Él tenía que hacer desde su encarnación hasta su crucifixión había sido completado. Entonces aquí la Escritura no está hablando de que a este cordero le faltaba algo, sino que está hablando de que este autor de nuestra salvación, desde el primer día de su encarnación, fue completando y avanzando en una obra. Entonces el Señor Jesucristo siempre estuvo rodeado de aflicciones, y esas aflicciones terminaron en la cruz. Por eso la Escritura dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Este fue el Cordero que fue enviado por Dios y que culminó su obra perfecta en la cruz. Y de alguna manera, hermanos, y varios hermanos daban testimonio en la reunión, es que
Por un lado, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo gustando de la eternidad, disfrutando de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de una comunión íntima con su Padre desde la eternidad. Pero por otro lado, tenemos a un Señor Jesucristo encarnado, a un Señor Jesucristo que tomó nuestra misma forma, participó de nuestra misma vida, pasó por nuestras mismas aflicciones, derramó nuestras mismas lágrimas y aún es más, participó de nuestra misma muerte. Entonces podríamos decir que el Señor Jesucristo lo vemos en los dos extremos. Lo vemos en la gloria con su Padre, pero también lo vemos como un hombre que gusta y participa de todo lo que nosotros como humanos participamos. Entonces podemos ver, hermanos, que lo más excelso de Dios, lo más glorioso de Dios, que era el Señor Jesucristo, y un hermano, no recuerdo quién, daba testimonio y decía, lo más alto, lo más glorioso, lo más hermoso, que era su Hijo, fue entregado. ¿Por quién fue entregado? Por lo más miserable de la creación. ¿Entienden? El Hijo unigénito de Dios, entregado por lo más miserable de la creación. El hombre corrompido, el hombre deformado, el hombre destruido a causa del pecado. Ese es el amor de nuestro Señor. Entonces la Escritura acá, y a modo de introducción, hermanos, y haciendo memoria de estas cosas, quisiera centrarme cuando dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Hubo un rescate, hubo alguien que tuvo que hacer una obra, padecer, para tomar a estos hijos. Y quisiera centrarme en algunos versículos, sin entrar en mayor detalle, solamente para confirmar cómo Dios toma a estos hijos. En Efesios, capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, estos hijos que él tenía que llevar, muchos hijos a la gloria, eran hijos que él tenía que introducir y considerar en su familia. Esos éramos nosotros. Confirmemos esto con Romanos 29. Vamos a leer 3 versículos rápido. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí se está hablando, hermanos, de un proceso de adopción, de que Él quería llevar muchos hijos a la gloria, pero para tomar a estos hijos, Él tenía que adoptar hijos, porque había un hijo, ¿cierto? El primogénito. Dice que estaba el primogénito y que él iba, o sea, el unigénito, y él iba a ser el primogénito entre muchos hermanos.
aquí se habla, es como el proceso de filiación. Y la filiación es la relación entre un padre y un hijo. Y la filiación es de manera natural. Cuando un padre tiene un hijo, él tiene una relación de filiación con su hijo. Pero hay otra forma, y que es a través de un acto jurídico, o sea, un proceso de adopción. Y esto es lo que la Escritura está diciendo. Está diciendo que nosotros, antes, no teníamos a este padre. De hecho, la Escritura en un momento dice, el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cierto? Y aquí quisiera al tiro hacer un paréntesis porque muchas veces se dice, cuando alguien está hablando, dice, no, si todo el mundo es hijo de Dios. Tú eres hijo de todos, son hijos de Dios y tienes que volverte a Él nomás y la cosa se arregla, pero tú eres hijo de Dios y tú eres su creación. Pero la Escritura no enseña eso. No todas las personas son hijos de Dios. La Escritura dice que a los que creen en su nombre se les dio el derecho, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay otros que no son hijos de Dios, ¿sí? Son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Aquellos que tienen el derecho de considerarse y de ser hijos de Dios, somos aquellos que hemos creído en su nombre y le hemos recibido. Pero eso no es un proceso, y antes nosotros estábamos lejos. ¿Cuántas veces hemos cantado alienado en el mundo yermo, sin Dios y sin esperanza? O sea, perdido en un mundo infértil, en un mundo seco. Yo estaba sin Dios y sin esperanza. O cantamos, acordaos que en otro tiempo estábamos sin Cristo. ¿Sí? Estábamos perdidos, estábamos a la deriva, estábamos abandonados. Pero un día, la Escritura, como decía en Hebreos, a Él le convenía llevar muchos hijos a la gloria. Y tenía que, a través de un autor, de un líder, producir la salvación de estos. ¿Para qué? Para adoptarlos como hijos suyos. Entonces ya no estamos a la deriva, hermanos. Hoy día tenemos un Padre. ¿Sí? Después vamos a ver algo específico con respecto a eso. Pero hoy día tenemos un Padre. Tenemos un papá, por decirlo de alguna forma más cercana. Porque padre tal vez suena lejos. Yo no le digo padre a mi papá. Le digo papá. Y este Padre se preocupa por nuestras necesidades. Tenemos a un Padre que diseñó todo para que nosotros podamos entrar ante su presencia. Tenemos un Padre que ya no nos tiene a la deriva, nos tiene acurrucado bajo sus alas. Tenemos a un Padre que nos tiene en la palma de su mano. Tenemos a un Padre que diseñó todo un programa, toda una obra para rescatarnos y llevar muchos hijos a su gloria. Y la gloria de Dios es la presencia misma de Dios. Y no solamente tenemos un Padre, sino que además el unigénito, Hijo de Dios, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros no solo tenemos un Padre, sino también tenemos un hermano mayor. Y este hermano mayor no es un abusivo, ¿cierto? No es alguien que se aprovecha de sus hermanos menores o que les impone la ley para cumplir y lo tiene para sus mandados. Este es un hermano mayor tan compasivo, hermanos, tan misericordioso, que nos produce el deseo, al contemplarlo, nos produce el deseo de imitarlo, nos produce el deseo de querer ser como Él. Entonces hoy día estamos en una familia que no depende de la sangre, ¿sí? Nosotros tenemos familia sanguínea. Esa familia sanguínea se va a acabar un día. La sangre está asociada al cuerpo, se va a acabar. Pero aquí no estamos hablando de esa familia. Estamos hablando de una familia eterna.
de una familia espiritual. Y en esa familia hay un padre y hay un hermano mayor que nos han llevado a esta condición para estar de manera eterna. Hermanos, somos familia de Dios. ¿Sí? Somos familia de Dios. Tenemos un Padre que está preocupado por nosotros. Tenemos un hermano que nos dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados. Traed a mí vuestras ansiedades. Tenemos un padre y un hermano mayor que están preocupados de nosotros. Y en esta familia, los que estamos aquí somos hermanos. Somos hermanos, y no hermanos de sangre, sino que hermanos espirituales, hermanos adoptados por nuestro Padre. Y aquí permítanme contarle algo, hermano. En los primeros siglos, en Roma, existía esta ley de la adopción. Pero no es como la adopción que hoy día nosotros entendemos o la que más vemos. La adopción que nosotros hoy día vemos es como que una familia recoge o toma a alguien que está sufriendo, ¿sí? Y lo adopta para darle una mejor vida o por una necesidad personal. Entonces vemos la adopción, la vemos en parte hasta como una obra social. Pero en los primeros siglos del Imperio Romano no era así. No cualquiera era adoptado. De hecho, era todo lo contrario a lo que es hoy día. Cuando se adoptaba a alguien porque esa familia no tenía descendencia, no podía tener descendencia, había que hacer perdurar el nombre y la herencia de ese padre. Se hablaba del pater patria, y que era que el padre de la familia tenía todo derecho sobre su familia y sobre sus hijos. Era tan fuerte que si ese padre aún quería tomar la vida de un hijo, él tenía derecho. Pero cuando se adoptaba porque esa familia no podía tener heredero y se tenía que buscar un heredero para continuar con el apellido, con la tradición familiar, o uno de sus hijos no cumplía con los requisitos para continuar con la obra. Entonces era totalmente contrario a lo que es hoy día. Se buscaba a un hijo, a un joven más inteligente, más capacitado para darle y llevarlo a la familia. Eso era en el Imperio Romano, era totalmente distinto a lo que nosotros conocemos. Y había, hermano, 4 cosas que cuando la adopción se completaba, habían 4 consecuencias a causa de esa adopción. La primera es que la persona, el hijo adoptado, perdía todos los beneficios con respecto a su familia anterior. ¿Sí? O sea, si él después era adoptado por otra familia, él después no podía reclamar, oye, pero yo era hijo sanguíneo de él. No, se olvidaba todo lo que estaba atrás y comenzaba algo nuevo. Se convertía en heredero absoluto de su nuevo padre. De hecho, si después a eso, supongamos que a un hijo, le nacía un hijo, y ese hijo quería reclamar, oye, pero yo soy el hijo sanguíneo, ese hijo adoptivo tenía los mismos derechos y ese hijo menor no podía reclamar lo que estaba recibiendo este hermano. En tercer lugar, la vida antigua, o sea, todos los registros, sus deudas, todas las cosas que él tenía de su vida antigua se eliminaban y tenían que ser saldados al momento de la adopción. Y en cuarto lugar, ante la ley la persona adoptada era de manera permanente y absoluta y era hijo de su nuevo padre. ¿Les suena algo? A mí todo me suena a nuestra salvación, salvo que Dios, a diferencia de los romanos, no buscó a alguien superior, ¿cierto? Fue todo lo contrario. Él buscó a lo que no era. Él buscó a los que no eran sabios. Él buscó a personas que no cumplían con ningún requisito para ser elegidos, como todas las elecciones de Dios en el Antiguo Testamento.
y en el Nuevo Testamento también. Entonces, amados hermanos, somos familia de Dios, pero producto de una adopción. ¿Sí? Producto de una adopción. Y eso tiene que ver con nuestra condición. ¿Sí? Hemos hablado solamente de lo que es, por decirlo entre comillas, como legal. Tú antes estabas allá, ahora tienes esta posición. Estamos hablando de un tema de posición. Pero si vamos a Romanos, Romanos capítulo 8, algunos hermanos llaman este capítulo el capítulo del Espíritu Santo. En Romanos 8, 15, fíjense lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ese espíritu que está aquí en la Reina Valera está con minúscula, pero si uno ve las traducciones, la NBI, la NTV, se dice que ese espíritu de adopción está con mayúscula. ¿Sí? Es distinto. Entonces, amados hermanos, habíamos hablado de un tema de posición, pero no sé si ustedes han escuchado, yo conozco dos casos relativamente, personas conocidas, y he escuchado varios casos en otras oportunidades que hay gente que dice, ¿sabes qué? La familia tanto adoptó un hijo y ese hijo que adoptó lo crió de la misma forma que crió a sus otros hijos y los tuvo en el mismo colegio, pero ese hijo cayó en la droga, ese hijo es rebelde, ese hijo es drogadicto, y mucha gente dice que la gente que es adoptada a veces no se puede luchar contra esa naturaleza que traía desde antes. Por más que la familia nueva se esfuerza en cambiar, en darle la misma educación de sus hijos, les cuesta mucho. Entonces, en este caso, Dios está diciendo algo. Yo no solamente te adopté, yo no solamente te puse en mi familia, te puse en este lugar, en esta condición, sino que además yo te he dado un espíritu de adopción. ¿Para qué? Para trabajar la vida. O sea, no solamente es el apellido, por decirlo de alguna forma, sino que también yo te voy a moldear. Yo te voy a hacer que tú vivas como vive esta familia a través de este espíritu de adopción. Todos están mirando para allá. Entonces, amados hermanos, una posición, una obra, un acto jurídico de adopción, pero también un espíritu de adopción, para que seamos miembros de la familia de Dios. Y es por eso que en Efesios, este va a ser el último versículo que vamos a leer, por eso que en Efesios capítulo 4, Efesios 4, el versículo 1, fíjense lo que viene diciendo el apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y fíjense cómo empieza, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Está hablando de que en esta familia tenemos todo en común. ¿Sí? Y hermano, y discúlpenme acá, quisiera hacer un paréntesis
Hace unas semanas Pedrito compartió sobre el perdón. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Pedro compartió sobre el perdón. A ver, ¿cuántos hermanos tienen más de 20, 30 años casados? ¿Sí? ¿Sí? Sí, mis hermanos. Hermano, un segundo. ¿Qué sería de su matrimonio si no estuviese la opción de perdonar? Si no existiera la opción de perdonar, ¿qué sería de su matrimonio? Yo llevo 10 años casado y yo sé que si no existiese la posibilidad de que me perdonaran, esto se hubiese destruido hace tiempo. De hecho, tal vez al segundo día. Las familias, los hijos, ¿qué sería de nuestras familias si no tuviésemos la opción de perdonar? ¿Qué sería de nuestras relaciones como padres, como hijos, si no existiera la opción de perdonar? Estaría todo destruido, ¿cierto? Ahora, solamente quiero hacer este paréntesis y decir dos cosas con respecto al perdón que son muy prácticas. Y esto tiene que ver con las cosas prácticas de la familia, de esta familia. La primera es que cuando alguien nos ofende y alguien viene y nos dice, hermano, tienes que perdonar, nuestra respuesta natural va a ser, sí, yo voy a perdonar, pero espérate un poquito, deja que pase un poco más el tiempo y ya voy a perdonar. No estoy preparado todavía. Eso es rabia, ¿cierto? Eso es amargura, son otros sentimientos. Pero el perdón no se siente para ser otorgado, ¿sí? En la práctica, hermanos, es al revés. El perdón se otorga para experimentar la liberación. El perdón es una decisión. Yo no tengo que esperar sentirlo, sino que tiene que ser una decisión. Y cuando yo decido perdonar, entonces experimento la liberación de todo lo que viene asociado a una relación que no está en paz. Y en segundo lugar, hermanos, ¿recuerdan cuando Pedro nos compartió sobre la parábola del rey que le perdonó una cifra millonaria impagable al siervo y después el siervo no le perdona una deuda menor a otro siervo? ¿Recuerdan? Aún diciendo lo primero, alguien podría decir, hermano, es que yo no puedo perdonar. Esta situación es imposible de perdonar, yo no puedo. Aunque tú me digas que lo tengo que hacer, yo no puedo perdonar. Y esa parábola nos deja una enseñanza muy sencilla, que es, si tú puedes contemplar y ver el sacrificio de Cristo y lo que Él te perdonó, entonces, hermanos, si podemos en la gracia de Dios dimensionar y que se nos revele a nuestro corazón eso, no solamente un tema conceptual, si podemos ver ante nuestros ojos el nivel de perdón que Dios tuvo con nosotros, créeme, hermano, que todas las situaciones en la vida son perdonables. Lo peor que le pudiera ocurrir a un ser humano es perdonable. En la práctica, si tú no puedes perdonar, es porque dejaste de mirar el sacrificio de Cristo. Olvidaste lo que se te perdonó a ti. Entonces, si tú no puedes perdonar una situación, tienes que ir ante Dios para pedirle que te limpie los ojos con colirio, para poder volver a ver ese sacrificio, ese perdón que te fue otorgado un día. Y cuando estás frente a ese perdón, cuando ves esa cruz, a ese cordero entregado en la cruz, tú te das cuenta y dices, yo tengo que perdonar, porque a mí me perdonaron algo mucho mayor. Hermanos, tal vez hay hermanos en medio nuestro que están atados por no poder perdonar. Tal vez hay hermanos que están en medio nuestro que son esclavos de una situación. Y les vuelve y empiezan a vivir en amargura y les empieza a producir rabia ciertas cosas. Hermanos, para experimentar la liberación
necesitamos otorgar perdón. ¿Sí? No es porque yo me siento, sino que es una decisión. Eso es lo primero que quería decir, hermanos, con respecto a eso que cuando compartió Pedrito, a veces uno podría decir, hermanos, tienen que perdonar. Y alguien dice, ya, pero eso es súper general, es súper poco práctico, ¿cómo lo hago? O yo no puedo. Esas dos razones son bastante prácticas, hermano, y tienen que darnos claridad. Y para terminar, hermano, quisiera contarle un testimonio de un hermano. A lo mejor varios han escuchado de él. Es el hermano Richard Baxter. El hermano Richard Baxter fue un hermano puritano que vivió en el siglo XVII. ¿Sí? Vivió en el siglo XVII y fue un hermano que se fue a vivir a un pueblo en Inglaterra que tenía más o menos 2.000 personas. ¿Sí? 2.000 personas. Y este hermano, bueno, fue de tanta bendición su vida que hasta el día de hoy a los seminaristas y a la gente que estudia se les recomienda leer uno de sus libros que se llama El Pastor Reformado, de Richard Baxter. Y este hermano, en ese pueblo de 2.000 personas, pastoreó a ese pueblo. Y los testimonios de diversos hermanos dicen que él visitó las casas de todas las personas de ese pueblo. Y que pasados los años, ese pueblo llegó todo a conocer a Cristo. Y este hermano fue conocido como el médico espiritual. ¿Por qué fue conocido como el médico espiritual? Porque al igual que hoy, y que siempre, en ese tiempo a la depresión no se le conocía como depresión, sino que se le llamaba melancolía. Y se hablaba de los cristianos melancólicos. O sea, eran cristianos que tenían una condición de depresión permanente. Entonces, este hermano se especializó en atender a los hermanos melancólicos. Y era tal su preocupación, su gracia, que poco a poco todo el pueblo se empezó a convertir al Señor. Y posterior a la muerte del hermano Richard Baxter, hay varios hermanos que cuentan que ellos fueron a ese pueblo y cuando caminaban por las calles se escuchaba que desde las casas habían oraciones, habían cánticos, había una vida absolutamente sencilla, práctica. Los hermanos se acompañaban en su dolor. Y es más, después al hermano Richard Baxter se le hizo como un reconocimiento y hasta el día de hoy ese reconocimiento está. De cómo este hermano se entregó al Señor y pastoreó a todos los hermanos. Y esta congregación, este pueblo, que esa congregación en verdad era todo el pueblo, tenía una premisa. Ellos decían, esta vida de familia, nosotros hemos sido adoptados. Y esta vida de familia, nosotros la vamos a partir viviendo en nuestras casas y en nuestra congregación, pero también en nuestra comunidad. Y así empezó a crecer. Los hermanos empezaron, de hecho, dice que los hermanos juzgaban porque de repente podía haber un hermano que vivía una cierta vida en la iglesia, pero él no vivía esa misma vida en la casa. Entonces esos casos que eran considerados casos de hipocresía, eran atendidos por los hermanos para corregir esos asuntos. Entonces ellos tenían que hacer que en la práctica, en la casa, en la congregación y en la comunidad se expresara esta vida de familia. No solamente con nuestra familia sanguínea, sino con nuestra familia espiritual y para salir a buscar a aquellos que no son parte de esta familia. Ese es el testimonio del hermano Richard Baxter. Ahora, hermanos, ¿qué pasa en nuestros tiempos? ¿Será acaso que las predicaciones con lenguaje más técnico o más, y pareciese que las predicaciones con un lenguaje más sofisticado, más técnico, son más espirituales? Y a veces rebuscamos cosas para tirar un mensaje nuevo. Y olvidamos, amados hermanos, la naturaleza, la esencia de esta vida que nos fue dada,
que la Escritura, por ejemplo, en el libro de Hechos, dice que a causa de la vida de la iglesia, muchos eran añadidos. O sea, los hermanos partían el pan, los hermanos tenían comunión, los hermanos oraban, los hermanos tenían la doctrina de los apóstoles, y a causa de esa vida, la Escritura dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia expresaba una vida. Entonces, hermanos, en estos tiempos, pareciese que lo que fue diseñado por Dios para volar, para correr, para llegar hasta el fin de la tierra, ha sido encapsulado por nuestros tecnicismos, por nuestras formas, por nuestras falsas religiones. Y esto que es tan natural, tan espontáneo, se ha transformado en algo tan programado, por decirlo de alguna forma. Entonces hoy día vemos un montón de denominaciones que es un show televisivo, y los músicos se preocupan de que hay que hacer el evento, y los pastores hacen el evento, y si hay que tener a un grupo de personas que baile para que sea más divertido que bailen, y un montón de cosas. Porque las formas y los tecnicismos han venido a reemplazar lo espontáneo, lo natural, la vida de esta familia. Hermanos, yo quisiera experimentar esta vida de familia. Quisiera tener la confianza de poder acudir a hermanos y de abrir mi corazón. Pero pareciese que el miedo a la vergüenza, a dejar de que se aparente lo que aparento, me impide eso. Y tal vez diría hartas cosas más, pero me están grabando, así que... Pero, hermanos, cuánto anhelo en mi corazón experimentar junto a ustedes esta vida práctica, esta vida sencilla, esta vida que no se esconde detrás de formas. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, que el Señor nos conceda gracia para entender y valorar el lugar en el que estamos. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú tienes que aprender cómo conducirte. Este espíritu de adopción te tiene que guiar y tienes que aprender a moverte en medio de la iglesia. Que el Señor nos conceda esa gracia, hermanos, que el Señor abra nuestros corazones, ensanche nuestros corazones para que podamos experimentar esta vida de familia y esta familia espiritual. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu sacrificio perfecto. Gracias porque hoy día hemos hecho memoria de Él. Gracias, Señor, porque tú nos adoptaste, porque nos recibiste como hijos. Nos diste este derecho de ser llamados hijos de Dios. Y te damos tantas gracias, Señor, porque ya no estamos a la deriva, ya no estamos a la intemperie. Hoy tenemos un puesto en la mesa. Hoy tenemos un Padre al cual acudir. Hoy tenemos un hermano mayor que no descansa e intercede por nosotros día y noche. Hoy tenemos muchos hermanos en los cuales nos podemos soportar, nos podemos ayudar, en los cuales nos podemos fortalecer, Señor. Nosotros rogamos para que esto se haga práctico en nuestras vidas, Señor. Bendice
a todos los matrimonios de la localidad, Señor. En estos tiempos tan difíciles, nosotros te rogamos por todos los matrimonios, Señor. No solo por los jóvenes, también por los matrimonios mayores, para que tú les concedas gracia de ser ejemplo, para que tú les concedas valentía para aconsejar, para llamar la atención de nosotros, Señor. Cuánto necesitamos experimentar esta vida de ayuda mutua, de soportarnos unos a otros, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos amoneste, que tu vida sea una vida práctica y real en medio nuestro. Amén.